Buenas tardes, estimados amigos. Estamos nuevamente con ustedes en otro webinar académico de la Universidad de La Salle, de la Facultad de Ciencias del Hábitat. Esta tarde están con nosotros unos invitados muy especiales, la profesora María Pía Fontana y el profesor Miguel Mayorga. También se encuentra con nosotros el profesor Carlos Agudelo, director de la maestría, de nuestra maestría en Hábitat y Gestión del Territorio. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que los profesores María Pía y Miguel han denominado de las casas a los barrios, repensando la ciudad y el territorio más allá de la crisis COVID-19. Antes de darle la palabra, les quiero hacer un muy corto de quiénes son nuestros invitados. María Pía Fontana es arquitecta de la Universidad degli Studi di Napoli Federico II. Es profesora de proyectos arquitectónicos de la Universidad Girona, máster en proyectación urbanística, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona. Es doctora en proyectos arquitectónicos de la SAP-UPC, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona. Y ha tenido la gentileza de trabajar con nosotros en la maestría de Hábitat y Gestión del Territorio de la Universidad de La Salle este último año. Profesor Miguel Mayorga es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad Rovira y Virgili, es profesor de urbanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña, máster en proyectación urbanística de la Universidad Politécnica de Cataluña también, y doctor en gestión del territorio. Y también nos ha acompañado como profesor de maestría en Hábitat y Gestión del Territorio en la universidad. Ellos son socios fundadores de Mayorga Fontana Arquitectos, donde trabajan en proyectos de espacio público, e intervenciones de mejora, de equipamientos, centros y entornos escolares. En 2018 fundaron el CityFob Urban Lab, con sede en Barcelona, donde exploran nuevos enfoques, métodos y herramientas para el proyecto urbano, con el uso de las nuevas tecnologías y modalidades de procesos técnico-participativos con énfasis en la visión ecológica, la habitabilidad y la sostenibilidad para la ciudad contemporánea. Son amigos, han trabajado con nosotros, han acompañado muchos de procesos de investigación también, y como académicos esta tarde nos van a hacer una reflexión muy interesante sobre este tema de habitar en las casas, de habitar en los barrios, en este marco de nuestra crisis mundial de COVID-19. Entonces, bienvenidos profesores y estamos muy atentos a esta importante reflexión. María Pía y Miguel. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Carlos y Carlos. Ya empezamos. Nada, nos habían pedido, ¿no?, comentar, como ya vamos haciendo en estos últimos meses, una reflexión sobre el tema de la ciudad del futuro, ¿no?, después de esta crisis que estamos viviendo. Pero lo primero que queríamos aclarar es que en realidad el COVID-19 no ha provocado nada, en realidad solo ha puesto en evidencia unos problemas que ya existían en la ciudad y que por lo tanto todas las reflexiones que vamos a compartir ahora tienen que ver con unas aproximaciones que en el fondo ya llevábamos desarrollando, solo que ahora ya son urgentes, ¿no? No tenemos ya tiempo como de ir pensando o perdiendo más tiempo sobre intervenciones necesarias para la ciudad contemporánea. Entonces aquí hay una frase, algunos pequeños breves textos que tenemos, obviamente no los leeremos, sencillamente hay como una serie de comentarios como esta, ¿no?, que siempre más estamos enfrentándonos a cuestiones donde los elementos se separan, falta articulación entre las cosas, y seguramente, como habrán vivido allá también, ¿no?, aquí en Barcelona también lo hemos vivido, pero esta nos llamó la atención porque es una imagen de Chile. Resulta que los animales salvajes desde las montañas han llegado a la ciudad porque se han encontrado con un nuevo panorama donde ya se sentían libres de entrar. Por otro lado, aquí a la izquierda, esa es una imagen que ya
encontró Miguel hace un tiempo y ya nos gusta mucho mostrarla constantemente, porque explica que la naturaleza sí tiene su recorrido y que la naturaleza sí tiende a buscar nuevos caminos y nuevas formas de readaptarse y reubicarse en el ámbito donde se mueve. Y por lo tanto aquí se muestra la evolución histórica del cauce del río Mississippi en los distintos recorridos que tuvo a lo largo de su desarrollo. Sí, como dice María Pía, efectivamente la presentación de hoy, la charla que queremos dar, es una reflexión que aborda varios temas, pero efectivamente con esta frase inicial hacíamos mucho énfasis en la separación, ¿no? Entonces vivimos mucho tiempo pensando en la separación entre lo urbano y lo rural, entre la separación entre el espacio público y el privado, entre la separación entre el dentro y el fuera, ¿no? Y entonces, a partir de precisamente lo que hemos vivido del COVID, pues hemos podido redescubrir la necesidad de volver a hacer que haya encuentros, ¿no? De hacer transiciones y tener una reflexión que queremos compartir, ¿no? Que estamos construyendo a partir de un recorrido que ya tenemos con alguna a nivel académico, a nivel profesional, de cómo podemos generar esas articulaciones, ¿no? Volver a unir esas separaciones que no solo han sucedido en el espacio, sino también a nivel disciplinar, ¿no? A nivel disciplinario sabemos que los arquitectos han hecho su trabajo, los ingenieros el suyo, los ambientalistas que les corresponde, paisajistas también el suyo, y tenemos un territorio y un espacio habitable que está bastante fragmentado. Entonces, a nosotros nos gusta siempre empezar y terminar las presentaciones con algunas imágenes. Somos muy fans de Andy Singer. Les recomendamos a todos que vean las viñetas que él hace porque parten de una posición muy crítica sobre la realidad, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que veníamos de un modelo en el que el automóvil tenía mucho espacio, ¿no? Entonces, lo usábamos para la movilidad obligada, para el commuting, para ir a comprar, para ir de vacaciones e incluso para una evacuación, ¿no? Entonces, esto es bastante paradójico. Pero también tenemos una resistencia al cambio, ¿no? Entonces, nos cuesta creer que lo del cambio climático viene en serio y que detrás de lo del COVID viene precisamente el cambio climático también, o esto que estamos viendo actualmente que tiene que ver con la virtualización, ¿no? Lo que precisamente estamos haciendo ahora y que ha ganado tanto espacio, que es la posibilidad de hacer muchas actividades de forma virtual. Bueno, nosotros hemos organizado la charla a partir de una mezcla de reflexiones teóricas, referencias a proyectos o temas ¿no? desarrollados por varios arquitectos y los hemos entremezclados con experiencias proyectuales que hemos tenido en Barcelona. Nos ha parecido la forma más como interesante o también entretenida para poder pasar de unas reflexiones más amplias a cosas concretas, ¿no? Y plantear al margen o como complemento a la idea que teníamos en la entrada, ¿no? De la casa y del barrio, ¿no? Como los dos polos extremos en los cuales nos moveremos, ¿no? Que conforman la ciudad, pero habíamos hablado de un concepto que estamos trabajando ahora que se llama la Care Cities, ¿no? Las ciudades que cuidan y que curan. En latín la etimología de la palabra es la misma y por lo tanto curare y tener cura de alguien es prácticamente sinónimo o tiene que ver con lo mismo. Que es curar y cuidar. ¿No? Curar y cuidar. Y por lo tanto, esta mirada interescalar de la casa, la calle y el barrio, queremos que permita volver a mirar la ciudad de otra manera. Creo que todo el mundo tiene muy claro que en cualquier película que hable de una realidad futura, ¿no? Películas distópicas sobre un futuro donde el mundo ya se acaba, donde hay mucha contaminación, pero también aquí en la primera película de Jacques Tati del 1970, de los años 70, ya se hablaba de los problemas de movilidad de la ciudad contemporánea suya, ¿no? Y por otro lado, a la derecha, una imagen de la ya conocidísima Blade Runner, donde todo el mundo tiene incorporado que si hay un lugar de donde irnos es la ciudad. Es decir, la ciudad sería en principio el peor sitio donde estar y el campo, ya veremos al final, haremos una pincelada final sobre el campo, pero más como un cabo suelto, veremos que en realidad toda la reflexión que llevamos aquí tiene que ver con un convencimiento, que la ciudad puede convertirse en un lugar donde uno puede estar bien,
y esto es el reto, ¿no?, que nos ha puesto aquí adelante de los ojos la crisis que estamos viviendo, como tener mucha conciencia de que el lugar donde estamos, que en las ciudades iremos a vivir, es muy difícil que la gente se vaya de la ciudad, al contrario, hay que hacer las ciudades mucho más acogedoras, y por lo tanto estructuraremos toda la presentación a partir de una tríade de conceptos que estamos trabajando hace tiempo y que en los últimos meses y también en ocasión de esta charla hemos decidido cómo unir, ¿no?, articulándolos entre sí. El concepto de urbanidad, de proximidad y centralidad a partir de conceptos y también de proyectos que hemos desarrollado. El concepto de urbanidad, hay muchos arquitectos y urbanistas que lo han ido acotando en el tiempo y siempre se habla de la urbanidad como algo que aparentemente venía del buen comportamiento social, ¿no? Pero resulta que la arquitectura también tiene una urbanidad, ¿no? Cómo la arquitectura responde a su entorno, cómo la arquitectura atiende a la escala humana y a las necesidades del ciudadano. Entonces hay edificios que tienen más urbanidad que otros. Es muy interesante ver, por ejemplo, estos dibujos, son bastante antiguos y es un dibujante que nos muestra distintas viñetas donde nos hace una crítica de la forma de vida en los edificios, está dirigiéndose más que todo al tema de la vivienda, precisamente habla sobre cómo vivir en un apartamento, ¿no? Como una crítica a la vivienda moderna por antonomasia que sería el apartamento. Entonces, todo el tema de la urbanidad, en este caso, la centraremos sobre el edificio, ¿no? La idea de la casa como espacio en el cual hemos tenido que pasar mucho más tiempo de lo habitual y, por lo tanto, muchos de nosotros se reflejarán en estas caricaturas, ¿no?, donde hasta aquí a la derecha hay unas personas que juegan al tenis o al ping-pong o que se bañan en las afueras, es decir, que ese de los años 30, creo, este libro, y ese dibujante se dedicó a retratar de una manera caricaturizada la época de la máquina, ¿no?, de los años 50 en realidad, no 30. Y aquí venimos a otro concepto fundamental que hemos seguramente vivido todos en esos días, donde hemos rescatado la importancia del balcón o del espacio exterior o de la posibilidad de poder asomarnos, ¿no?, y disfrutar del exterior, ya que hemos tenido que vivir mucho tiempo en casa. Esto no es una condición deseable, pero seguramente nos ha obligado a reflexionar sobre la necesidad de que nuestros espacios sean mucho más habitables y, por lo tanto, al margen de la crisis que estamos viviendo, sí deberíamos tener casas, ¿no?, que tengan esto como un elemento casi obligatorio. El dibujo que veíamos corresponde a una reflexión de Candiles, Joseph and Woods, que decían la ventana no es un hueco en la pared. Entonces buscaban precisamente establecer un vínculo de la vivienda con el exterior, con el aire, con el sol, ¿no? Entonces veamos precisamente cómo nos hemos visto sometidos a recuperar espacios que a veces veíamos con desdeño, ¿no?, que eran esos espacios de mediación entre la vivienda y el exterior. Los balcones de repente se convirtieron en espacios muy relevantes e importantes. Ahora ya se empieza a hablar de establecer normativas para construir balcones a edificios existentes o incluso exigir que las viviendas tengan balcones, porque sabemos que bajo una situación como la que hemos vivido de confinamiento, un balcón es un bien bastante preciado. Y esto ya lo iremos repitiendo al final, ¿no?, este concepto. Aquí les pasamos rápidamente una serie de, esos son citas visuales, es decir, no las comentaremos específicamente, pero fíjense cuántos autores, por ejemplo, a través de la pintura, Peter de Hook en 1600, finales de 1600, Gustave Caillebotte cuando retrataba la mirada a las obras de Haussmann en París, ¿no?, la vista desde el balcón hacia la ciudad, o esta pintura como más vernácula, más intimista de un pintor catalán que se llama Santiago Rusiñol, contemporáneo de Caillebotte casi, perdón, de 1860, casi contemporáneo de Caillebotte, donde, como ven, una vez más se retrata la apacible vida de un pueblo o de una ciudad pequeña en los umbrales, o también, como casi todos conocerán, la reflexión de Edward Hopper, donde una vez más, en este caso, refleja la soledad del hombre contemporáneo en esos espacios de transición, ¿no?, mirando hacia la ciudad, mirando desde las ventanas o asomándose desde un banco de una tienda. Y aquí en Palma, con una preocupación o un interés de investigación que hemos tenido a lo largo de estos últimos
15 años, ¿no? Donde a través de la obra, aquí no la vamos a retratar, pero hay como una reflexión que hemos plasmado en publicaciones y artículos sobre 5 arquitectos, equipos de arquitectos, ¿no? Luigi Cosenza, Obregón Valenzuela, Le Corbusier, Candili, Josie Kibuz y Frances Michans, todos arquitectos de los cuales hemos estudiado de manera específica la manera en que trabajaban la relación con la ciudad o la relación con el exterior o la relación con el entorno en sentido amplio y cómo la geografía de los lugares se convertía en el elemento clave para comprender o interpretar su arquitectura. Sorprende mucho que estos arquitectos aquí visitados, si ustedes revisan mucho su obra con detenimiento, pues podrán darse cuenta que la idea de la mediación, de que el edificio estuviera en relación con el exterior, es una constante, y no solo desde los pequeños edificios o los edificios urbanos, sino también en edificios que se encuentran fuera de la ciudad e incluso en conjuntos urbanos mucho más grandes. Y entonces entra en juego una reflexión que, como muchos sabrán, porque también en estos días se ha vuelto a hablar del tema, todos los movimientos higienistas, ¿no? Debidos a pandemias o a otras enfermedades masivas que han azotado seguramente a lo largo del tiempo las ciudades contemporáneas, han implicado cambios y mejoras en las ciudades, ¿no? Hace poco también nos invitaron a publicar un artículo para el tema de los parques. Por ejemplo, los parques también surgen como espacios verdes de la ciudad para conseguir, ¿no? Unos espacios más amplios de descanso de la vida, sobre todo de las ciudades industriales, o toda la arquitectura moderna, ¿no? De maestros como Le Corbusier o Richard Neutra, a partir de la investigación que hizo Beatriz Colomina hace unos años, se basa en esta búsqueda, ¿no? Del aire libre, de las terrazas, del sol, lo blanco y la higiene como elemento determinante para que la arquitectura vuelva a reconciliarse con el mundo exterior, ¿no? Por lo tanto, imágenes como estas, ¿no? Que es una imagen vale más que 1000 palabras, se dice siempre, realmente remiten o evocan esos espacios donde el exterior se convierte en el elemento definitorio y determinante para resolver la problemática, ¿no? De la higiene y de la condición más saludable de la arquitectura contemporánea de aquella época. Esto es una investigación muy interesante de Requena, que es un arquitecto que hizo una investigación muy contemporánea sobre la obra de Le Corbusier, que siempre nos interesó cuando la descubrimos porque analiza con sistema paramétrico y midiendo, ¿no? Por ejemplo, la incidencia del sol, del viento, todos los elementos que conforman las características climáticas del lugar para ver cómo afectan al edificio y a su interior. Y por lo tanto, este tipo de investigaciones sobre arquitectura de otras épocas también son muy importantes porque al final arquitectos más contemporáneos como Lacaton y Basal tienen un paradigma absolutamente claro, ¿no? En su búsqueda arquitectónica sobre la necesidad de introducir toda una serie de componentes bioclimáticas, de sostenibilidad y de calidad ambiental necesarias para resolver sus proyectos. Ojo, es muy importante y lo precisamos ahora desde aquí. Se ha puesto muy de moda todo el tema de la domótica, ¿no? O se habla mucho de sostenibilidad. Pero si no hay un buen diseño de base, ¿no? Un buen diseño arquitectónico con un espacio de calidad, muy difícilmente todos los cálculos, ¿no? O los elementos o las placas solares podrán realmente mejorar un proyecto. Seguramente si un proyecto es bueno de base, ¿no? Toda esta reflexión puede acabar mejorando de manera sensible toda una serie de condiciones ambientales que ahora no se pueden obviar. No deja de sorprender que justo estamos hablando de una revisión de la arquitectura lecurbusiana y de cómo se adapta al clima en donde se dispone y con métodos de análisis actuales y después del planteamiento de nuevas arquitecturas, que esto es actual de Lacaton y Basal. Estamos a lo mejor constatando que hemos desaprendido cosas por el camino y hemos dejado de medir cosas interesantes, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la termodinámica. Hay discursos como los que plantea el mismo Iñaki Ábalos, que habla de la belleza de la termodinámica. Es un elemento más para definir sobre cómo debe ser el proyecto, la termodinámica, cómo se comporta
el edificio frente a las condiciones climáticas. Entonces, a partir de estas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Catoni Basal, ese es un proyecto bastante conocido que ganó el premio Mies van der Rohe del año pasado, creo, donde se plantea la transformación de 530 viviendas cerca de París, que son vivienda social, a partir de unos elementos que permiten ampliar las terrazas y balcones y definir esos espacios intermedios que producen una fachada totalmente renovada, ¿no? A partir de la fachada inicial que ven a la izquierda y con, además, no solo una mejora en término formal del edificio, sino también una mejora en término ambiental muy clara, porque como bien ven en esas secciones, si entran en su página web es muy interesante la generosidad con la cual muestran de una manera como muy amplia todos los proyectos y los repertorios, las herramientas que utilizan, donde como ven en la sección asistimos a toda una serie de espacios que además tienen nombre específico, ¿no? El atrio bioclimático, el apartamento, jardín de invierno, el balcón. Es decir, siempre se dice que si alguien tiene nombre empieza a existir. Entonces, si empezamos a incorporar dentro de la casa toda esta idea de espacios complejos, ¿no? Y de sección y de fachada con espesor, ¿no? Que es un poco la lección que nos están dando esos arquitectos, seguramente tendremos una aproximación mucho mejor al medio ambiente, es decir, a la vida en la casa, pero mejor conectada con el exterior. Y que empalma con esta reflexión poética que nos dejó Carlos Martí Arís, un querido amigo y maestro que nos dejó hace unas semanas. Ya estaba enfermo, pero ha sido por la crisis, por el coronavirus, que no consiguió superar la enfermedad, y que deja esta reflexión y nos gusta siempre en sus últimas semanas, ¿no? Hacerle un pequeño homenaje en las clases, recordándolo, hablando del valor del sol, ¿no? De la luz y de la luz como elemento determinante para comprender el entorno en el cual nos movemos. Y con esto, ¿no? Cerramos la secuencia fotográfica que los mismos, la Catoni Basal, que ellos usan para presentar el proyecto, donde se ve cómo un interior de un apartamento consigue, a partir de las nuevas aperturas, ¿no? Recobrar vida completamente y plantear una nueva relación totalmente renovada con el exterior. Lo interesante que vemos aquí es que se está hablando de dos cosas, de la adaptación climática de los edificios nuevos, pero también de la intervención en los existentes. Nada mejor y nada más sostenible que actuar sobre las arquitecturas existentes. Ya en estos momentos se están replanteando si hay que demoler edificaciones o mejor adaptarlas. Y precisamente en ese sentido vale la pena entrar a repensar los espacios de mediación que nosotros denominamos de esta manera, ¿no? Todo lo que son los balcones. Hay un autor al cual nos referimos siempre que se llama Siquense, Armando Siquense, que tiene un libro que habla sobre la cultura del límite. Entonces, habla de la cultura del límite de la ciudad, del límite de los edificios, y habla también del límite entendido como el mínimo urbano, es decir, lo que hablábamos antes de urbanidad tiene mucho que ver con esto. Un edificio que hace ciudad debe tener ese mínimo urbano, una mínima respuesta a su entorno. Y entonces, si hablamos de esos espacios de mediación, pues encontramos las terrazas, ¿no? Entonces, en el caso de esta reflexión, María Pía está dirigiendo una investigación que se está llevando a curso. Si quieres lo explicas tú. Sí, bueno, es un trabajo final de máster de Marina Campomar que trabajó el tema de las terrazas, ¿no? Como lugares recuperables y habitables de la ciudad de Barcelona, obviamente previo a una investigación sobre casos exitosos en el mundo. Y siempre nos llamó la atención estos dos. El primero a la izquierda es un techo recuperado para ancianos en China, donde efectivamente el público específico eran los ancianos, y el de la derecha es un conjunto de viviendas en Copenhague, donde hay ejemplos de vida en las cubiertas muy insospechados, ¿no? Muy vitales. Obviamente todo esto, y es una de las cosas que nos interesa mostrar, es que hay un espesor cultural en la arquitectura y el urbanismo que tenemos que reutilizar. O sea, no se trata de inventar la rueda. Aquí estamos hablando de cubierta jardín, ¿no? La cubierta jardín obviamente tiene una tradición histórica e incluso también maestros modernos lo han utilizado.
Entonces, aquí hay como un trabajo muy sistemático, ¿no? De analizar la cubierta y sobre todo simplemente destacamos la idea de que la cubierta hace parte de un tejido, es decir, siempre esa mirada interescalar y cómo a partir de la identificación de un tejido en cualquier ciudad que tenga posibilidad de techos practicables, ¿no? Hay una serie de usos y funciones, como ven aquí, innumerables, ¿no? Que se pueden realizar ahí. Y finalmente, la idea de hoy es más bien, más que entrar en detalle en cada cosa, es dar una pincelada de cada una para que quede un poco en, ¿no? en la memoria una serie de estrategias, ¿no? Que se pueden poner en práctica y que se están poniendo en práctica, ¿no? Son casos como realizados y concretos. O, por ejemplo, aquí, donde se plantea la aproximación, ¿no? En este caso a la morfología, los usos y funciones, y finalmente unos proyectos nuevos, ¿no? Que se pueden plantear en las cubiertas. Otro tema importantísimo, ¿no? Eso lo pasamos también muy rápido. El tema de la calle interior, ¿no? Y de los espacios colectivos dentro de los edificios. Hay muchos autores que se han interesado por este tema y que lo han incorporado como tema fundamental, el mismo Le Corbusier, pero aquí nos gustaba hacer referencia, más que todo, por unos últimos estudios que hemos hecho, a la denominada calle en el aire de los Smithson o a las calles interiores de Denisco Brown y Venturi, donde la calle como lugar colectivo interior acaba siendo un elemento muy variado y muy variopinto en diferentes proyectos que ellos han realizado. Otro tema importantísimo, otro tema y otro espacio, la cota cero. Siempre que hemos podido, hemos hecho referencia a temas, ¿no? colombianos, ya también por el tiempo que llevamos desarrollando, estudiando la arquitectura colombiana. Esa es una perspectiva que siempre nos gusta mostrar, de Obregón Valenzuela, para el concurso de Avianca que finalmente no ganaron, pero que en el fondo parece mucho a la planta baja de Bavaria, y que expresa toda la riqueza de la vida urbana que se puede producir debajo de un edificio y que tiene mucho que ver con esta representación mucho más contemporánea, pero igualmente vigente, ¿no? Ambos son vigentes, de este edificio donde a partir del movimiento de las personas y por lo tanto focalizando la sección en las actividades y en los usos, se expresa de una manera muy expresiva esta relación del interior al exterior del edificio que se prolonga hasta la calle, ¿no? Y que de alguna manera, por otro lado y por contraste, toda esta importancia de la planta baja queda evidenciada cuando observamos esos fotomontajes de dos fotógrafos franceses. A la izquierda, uno que se llama Zachary Gaudrillot-Roy y a la derecha Nicolas Moulin, dos fotógrafos franceses que por distintas maneras y por distintas vías están denunciando o poniendo en valor la importancia de la fachada y de la planta baja como elementos fundamentales de la ciudad. A la derecha es París. Nadie reconocería París en estas condiciones, ni tampoco Bogotá, ni tampoco Barcelona, ¿no? Y a la izquierda se ve como la idea de la fachada. Si se recorta la fachada, de repente nos fijaremos solamente en este plano y de una vez, ¿no? comprenderemos lo importante que es la fachada, sobre todo cuando asistimos a casos de edificios contemporáneos como estos, en el Poble Nou en Barcelona, edificios de arquitectos de renombre que no vamos aquí a nombrar, pero que muestran cómo la negación de la calle acaba siendo una reflexión importantísima que la planta baja debe básicamente como reflejar e incorporar. Y aquí, para cerrar este primer apartado de la urbanidad, tenemos dos torres aparentemente parecidas, ¿no? Son archiconocidas, de hecho casi contemporáneas. La Torre Akbar en Barcelona de Jean Nouvel y el denominado Pepinillo de Londres de Norman Foster, casi contemporáneas, de 2001-2005 una y 2001 la segunda, pero lo que realmente es muy diferente es lo que pasa en la planta baja de ambas, que nos pone por lo tanto la atención sobre la ciudad que es más que nos cura, ¿no? O que de alguna manera produce espacios colectivos más interesantes, es sin duda más la de la derecha que de la izquierda, porque en el caso de la Torre Akbar el edificio está plantado en el terreno y no hay ningún tipo de interés en la planta baja. En cambio, la Torre de Foster, a pesar de compartir la misma forma icónica, sí tiene una planta baja mucho más intensa e interesante que produce una gran vida colectiva en la ciudad de Londres. Y por lo tanto, para cerrar este primer apartado,
vinculamos una vez más, intentaremos siempre estar haciendo viajes de ida y vuelta entre la escala pequeña y la grande y la intermedia, ¿no? Todas estas reflexiones son estrategias. Es decir, la estrategia de construir balcones en edificios existentes para ampliarlos, la estrategia de hacer plan de uso de plantas bajas para revitalizarlos, la estrategia de mejorar una serie de espacios interiores para que se vuelvan calles colectivas, ¿no? Todo esto que hemos hablado son proyectos que se han ido realizando en distintos momentos y que la suma, ¿no?, de ellos, eso es como una especie de puesta de puzzle, ¿no?, que se compone, muestra cómo los edificios al final, si se analizan desde sus espacios de mediación, acaban conformando un tejido, ¿no?, que finalmente es el barrio y la ciudad. Entonces, uno de los temas que hemos encontrado precisamente ahora con la condición del confinamiento es que hemos descubierto las relaciones cercanas, las de proximidad, las de barrio. Y como hemos visto, pues efectivamente hay muchos mitos. O sea, se está hablando siempre de que Uber ha matado la ciudad porque compite con los taxis y tendríamos más transporte de ese tipo, ¿no? Tendríamos también más turismo en alojamientos turísticos, dado que tenemos una plataforma digital que es Airbnb, o tendríamos el cine o la música que se encontrarían en unas condiciones de pérdida o frente a unas nuevas tecnologías y frente a unas nuevas economías digitales. Pero eso en realidad no es tan cierto, porque lo que sí está matando a las ciudades es la incapacidad de las administraciones de poder regular todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí es cuando tenemos que reflexionar sobre si necesitamos técnicos que estén a las alturas de las condiciones actuales para entrar a discutir y regularizar sobre estos procesos y en vez de quejarnos de estas cosas que están sucediendo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, aquí se llama en Colombia Rapid, ¿no? El sistema este de distribución de comidas en bicicleta es una forma de precarización del trabajo, ¿no? Pero sin embargo es una tecnología que ha entrado, una economía digital y tenemos problemas precisamente para regularla. Eso tiene que ver mucho también con este es un portal que se llama WorkScore, es un portal que funciona como una inmobiliaria internacional que funciona para a Canadá, Estados Unidos y Australia. Y si ustedes entran aquí, les invitamos a que naveguen por esta página web. Te dicen que hay una evaluación de la caminabilidad de la ciudad, ¿no? Y a partir de esa valoración que ellos hacen multicriterio, que consiste en entender que a todos nos gustaría tener un barrio con restaurantes, con tiendas de proximidad, nos gustaría tener acceso a transporte público y a carriles de bicicleta y parques, y además incluso dicen que pueden hasta medir el grado de criminalidad, pues hacen un mapa de calor y te dicen dónde puedes conseguir una vivienda para alquiler o para la compra. Entonces, démonos cuenta que las herramientas que no usa la administración, las entidades privadas sí las están utilizando. Es decir, paradójicamente, esta página web define unas condiciones de tejido urbano que a partir de la medición de datos y de elementos ayuda a tener como las mejores condiciones de vivibilidad de un barrio, ¿no? Para que al final aumente también, ¿no? Al final produce efectos de gentrificación. Esta crítica tiene que ver con lo que estamos viendo de los límites del planeamiento, ¿no? Es decir, vivimos con un planeamiento o una forma de pensar las ciudades que se dedica a zonificar, ¿no? Y a hacer estos planes de ordenamiento que tarda mucho tiempo en redactarse y esperar que lo que quede redactado se cumpla en el tiempo que se ha programado, y planteamos los sistemas generales y zonificamos, ¿no? Pero después resulta que aquellas grandes decisiones no se llegan a plasmar muchas veces, ¿no? Tenemos condiciones críticas y sabemos que todavía, esto es muy interesante lo que aparece acá, porque es precisamente la reflexión de David Manjan, ¿no?
David Menjan dice que en este dibujo de la derecha nos está mostrando todos los instrumentos de planeamiento aplicados en una zona de París. Y dice él mismo que si tenemos todos esos instrumentos, ¿por qué la ciudad no es ordenada? ¿No? Entonces es una gran pregunta para hacerse. No estamos hablando de una ciudad latinoamericana, estamos ni del tercer mundo, ni en desarrollo, sino de París, ¿no? De la periferia de París. Y entonces aquí tenemos los sistemas, tenemos los instrumentos de planeamiento, tenemos las distintas zonas, pero esto es totalmente desorganizado. También hay esos mitos de que hablamos de que una cosa es las ciudades asiáticas, otras son las europeas y otras son las americanas, y él también denuncia de una manera muy potente en un libro donde habla sobre la mercantilización de la ciudad, que nos sintetiza que efectivamente, aunque las ciudades de Asia, Europa y América han crecido en su origen de manera distinta, en su periferia se terminan pareciendo mucho. De la misma manera, en el dibujo del medio nos muestra la historia del urbanismo del sector, ¿no? Ustedes habrán escuchado de las supermanzanas, habrán escuchado de todas estas propuestas de tratar de restringir el automóvil y de generar ejes peatonales y todo esto. Y efectivamente, de todo esto que estamos hablando actualmente es de algo que ya se había hablado hace muchísimo tiempo y que tiene sus raíces en la unidad vecinal, que tuvo un modelo tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y como en Francia. Entonces, si Menjan nos ha explicado que vivimos en un urbanismo que mide cosas que son fijas y las dinámicas difícilmente las mide, pues resulta que hay una reflexión muy en boga, muy actual, que tiene un grupo de investigación orientado por Sergio Porta y que de alguna manera nos hace este tipo de análisis, ¿no? Entonces es introducir unas variables para entender que la ciudad es dinámica, ¿no? Que los usos en una ciudad nos pueden cambiar rápidamente, aunque el planeamiento haya dicho que aquí tenemos unos usos principales, ¿no? En una zona y aquí otros también, pues resulta que las dinámicas urbanas son muy rápidas y pueden cambiar muy rápido las condiciones del espacio público y las condiciones de habitabilidad. Entonces, precisamente ustedes podrán ya ver aquí de una ciudad mucho más dinámica, ¿no? Donde hay fuerzas que se correlacionan y hay sinergias. Y además, esto se parece a algo que vamos a hablar mucho más adelante, que tiene que ver con esa idea de un paño escocés. Es como el paño escocés de las telas, ¿no? Que nos muestra cómo hay distintas tramas que establecen sinergias entre sí en la ciudad. Igualmente también tiene que ver con el concepto de supermanzana, ¿no? Que seguramente aquí estamos hablando de toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la proximidad o con lo que hace barrio. Y el tema del barrio, ¿no? Ya se ha vuelto el tema de esos días, porque la proximidad es lo que necesitamos todos rescatar, ¿no? La propuesta de los 15 minutos que se está llevando a cabo en París en realidad es una propuesta que se basa en todos esos conceptos que hemos visto, es decir, no es nueva como teoría, pero sí hace nueva una teoría que ya tiene sus años, la posibilidad de aplicarla, ¿no? Es como cuando aquí en Barcelona se aplicó las supermanzanas, que realmente viene de una reflexión que ya hizo Le Corbusier y que ya se venía haciendo, ¿no? Esta idea de crear bloques donde había una vida de barrio, una vida cotidiana, ¿no? Que se pudiera desarrollar, pero lo interesante o lo novedoso aparece cuando ya eso se lleva a cabo en alguna ciudad. Sí, la ciudad del cuarto de milla de la unidad vecinal, que encontraba de alguna manera su centro, ¿no? O sea, la idea es que tuviéramos barrios con centros, ¿no? Y esos barrios se extendieran por el territorio, pero lo que pasa es que la ciudad ha crecido y sin centros, ¿no? Sabemos que hay barrios que no tienen centralidades propias. Y entonces la reflexión más interesante de la ciudad de los 15 minutos que a propósito desarrolla Carlos Moreno, un científico que es colombo francés y que hace parte de la propuesta del mandato de la alcaldesa Ana Hidalgo, tiene que ver con una cosa que es bastante interesante en cuanto a componente nuevo, y es discutir sobre la distancia
de las actividades. Porque, ¿qué pasa? Siempre se ha hablado de que la movilidad trataba de conectar las actividades de la mejor manera posible, pero ¿qué pasa si las actividades las acercamos, ¿no? Entonces sería un cambio de paradigma bastante interesante. Y en realidad, todas estas son como distintas maneras de enfrentarse a la ciudad. Por ejemplo, esto es otro concepto, ¿no? El concepto del paño escocés, donde es una idea de trama, donde la ciudad existente se reconoce, se suma, se superpone. Y aquí a la derecha es uno de los primeros proyectos que vamos a explicar, obviamente rápidamente, que nos encargaron aquí en Barcelona hace unos 2 años, de un barrio, ¿no? El barrio del Poblenou, y que tiene que ver con esta otra idea de proximidad, donde siempre a partir del reconocimiento de lo existente, que también es a la base de las otras propuestas, ¿no? Que se hacen, se definen una serie de lugares que, superponiéndose, acaban demostrando que hay intensidades y centralidades que se tienen que mejorar, explotar o, al contrario, también descentralizar. La propuesta la explicamos rápidamente porque vemos que estamos ya en la mitad del tiempo y más o menos intentaremos como ser, ¿no? Para dejar espacio para el conversatorio. Varias propuestas que explicaremos son del barrio 22 Arroba en Barcelona, No, del barrio Poblenou, dentro del cual existe un área, un ámbito que se denomina 22 Arroba, que es como si fuera el área de nueva desarrollo de la ciudad, que antiguamente estaba ocupada por fábricas e industrias y que poco a poco se está reconvirtiendo en un nuevo espacio donde toca llegar a un equilibrio entre lo que es el barrio y lo que son todas las nuevas industrias que se van poniendo ahí. Cuando nosotros ponemos en comparación, ¿no? Porque estamos hablando de cómo se consigue una vida de barrio, ¿no? A partir de la proximidad, ¿no? Que es el que toca en este apartado. Siempre nos gusta poner en comparación esas dos imágenes. La de la derecha, la rambla del barrio con una apacible vida de pueblo, ¿no? O tranquila. Sí, el Poblenou era un antiguo pueblo de Barcelona, es decir, es un barrio que tiene mucha vida de siempre. Sí, es la zona aquí naranja, que es la que tiene muchos más equipamientos comunitarios. Y a la izquierda es la fotografía donde se ven las antiguas naves industriales reconvertidas, ¿no? Por ejemplo esta, y varios edificios muy contemporáneos. Aquí se ve la Torre Akbar, por ejemplo, que obviamente tienen que dialogar con la realidad del barrio. O deberían dialogar. O deberían dialogar. De hecho, el conflicto está ahí. Aquí abajo son las distintas maneras en que se usa la ciudad. Esos son, por ejemplo, en el fondo esto es como un análisis de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Adecuada al barrio del Poblenou. Es decir, cuáles son los elementos de vecindario que hacen que la vida de barrio pueda ser lo más satisfactoria posible. Y por lo tanto, el tipo de análisis que vamos haciendo a partir también del uso de nuevas tecnologías, que es el método de trabajo que también usamos en nuestro despacho, plantea la posibilidad de tener una radiografía de ciudad que corresponde a en este caso, a 4 maneras de ver la ciudad, que es la misma ciudad, porque centramos la atención en el usuario. El gran tema que se está debatiendo en esos días es que el usuario, el ciudadano y el que vive la ciudad tiene mucho que decir. Y no necesariamente a través de un proceso participativo, sino como persona de las cuales tenemos que conocer cómo viven, cómo se mueven, dónde trabajan, ¿no? Cómo es su vida cotidiana, para comprender que tenemos que dar respuesta a distintas situaciones que responden a esta diversidad, ¿no? que son los distintos. Aquí, por ejemplo, hay 4 esquemas que corresponden a 4 colectivos. El primero son, por ejemplo, la ciudad de los niños, la segunda de los adolescentes, la tercera de los ancianos y la última de la población flotante, si no recuerdo mal, donde se muestra cómo esas 4 realidades de maneras de vivir y moverse en la ciudad conviven, ¿no? Y corresponden, además, como se ve ahí arriba, a 2 imágenes de ciudad. Esta que ven a la izquierda es la calle central del barrio Poblenou, la calle central que se llama el Eix Feracuar, y la torre que ven es de Dominique Perrol, un hotel de 5 estrellas, ¿no? Que como la Torre Akbar está conviviendo en este barrio, y a la derecha, ¿no? El barrio existente. Entonces, como podemos ver, el análisis que hemos hecho
es efectivamente tratar de incidir en quién vive, ¿no? Entonces, si vamos a proponer algún tipo de intervención en este territorio, nos interesa quién vive allí, ¿no? Entonces, partir del grado de vínculo con el territorio. Y por eso nos interesaba mucho los vecinos y tuvimos la oportunidad de establecer estos grupos, esos colectivos, como elementos de referencia para muchas decisiones. A su vez, también hacíamos el típico trabajo de análisis urbanístico, centrándonos en temas que veíamos clave, como son la movilidad, las actividades, los temas demográficos y demás, ¿no? Entonces, a partir de esos análisis nos dimos cuenta de lo que ustedes ven aquí en la parte superior. Hay un mapa de la centralidad, ¿no? Un mapa de calor de la centralidad del barrio Poblenou, donde se ve una mancha roja en la zona central que corresponde con el antiguo núcleo del Poblenou, ¿no? Y en la parte de abajo un pequeño punto rojo que significaría, bueno, la actividad que se está dando en torno a la Villa Olímpica. Entonces, si quisiéramos equilibrar, porque el problema de las ciudades actuales son el equilibrio socioespacial, ¿no? De equilibrar, hacer unas ciudades más justas, pues tendríamos que promover nuevas centralidades. Y por eso planteamos a escala de barrio esas 3 nuevas centralidades amarillas que después, a través de un sistema de ejes que son franjas más que calles, se superponen y entrelazan como un paño escocés. Aquí vemos ya ese paño escocés donde ustedes pueden ver lo que es más intenso en color, lo más rojo, son los espacios que están más consolidados en términos de edificación y de actividad urbana. Y a medida que va bajando el color de naranja y hasta amarillo, pues son esas franjas urbanas que tienen menos intensidad. Entonces, a esta misma trama de urdimbre, ¿no? De este paño escocés que hemos encontrado, le hemos superpuesto las iniciativas que hay en curso sobre los caminos escolares. Los caminos escolares son los itinerarios que se están planteando para los niños, para que tengan la autonomía de ir a la escuela caminando, ¿no? Entonces nos parecía un elemento clave y definitorio de crear esa posibilidad de proximidad y de vecindario. Entonces, el objetivo último, como ven, es que las dos imágenes acaben como equilibrándose ¿no? y llegando como a un mayor equilibrio entre las dos realidades. Otro tema que intentaremos pasar rápidamente también, vemos que ya el tiempo se nos viene encima. Hay como una cuestión que otra manera de construir proximidad es a través de una red verde, ¿no? Es pensar el verde de la ciudad no como una suma de elementos separados, una vez más, sino como unos elementos que mejor conectados favorecen la proximidad, por la simple razón que si uno tiene unas condiciones ambientales agradables, está más cómodo y puede moverse de manera más fácil a pie, por ejemplo, y si el verde acompaña, esa seguramente es una manera de generar proximidad, ¿no? Como complemento a la vida de barrio que hemos hablado anteriormente. Entonces, por un lado tenemos el derecho al verde, al espacio verde y lo más cercano posible a la vivienda. Pero también sabemos que el verde no es solo verde ornamental, sino el verde es una infraestructura de ciudad. Y como infraestructura de ciudad tenemos que entender cómo funciona. Aquí citamos a este autor, a Richard T. Forman, precisamente porque él ha trabajado toda una metodología para entender cómo la fauna y la flora tiene unos procesos de conectividad entre sí, ¿no? Entonces sería muy bueno entender que cuando hablamos de parques también estamos hablando de biodiversidad. Y cuando estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando también de liberar un poco el tema del parque, de lo que conocemos como el concepto de lo ornamental, ¿no? Entonces, precisamente hay el discurso de Jules Clement que habla del jardín en movimiento, incluso ha sacado después otros libros, dentro de los cuales está la idea del jardín planetario, donde él plantea que nosotros, todos los que habitamos la Tierra, somos parte de ese ecosistema, somos jardineros, ¿no? Entonces nosotros como jardineros estamos interviniendo sobre los procesos
de articulación del verde en la ciudad. Y también para seguir con esta idea del verde como elemento estructurante de la proximidad, recordamos, ¿no?, un ejemplo bastante famoso de la serie de parques que planteó Aldo van Eyck en Ámsterdam en los años 60 y 70, donde a partir de más de 600 parques en todo el tejido de la ciudad, se plantea una red de parques de barrio que favorecen, una vez más, la proximidad y la vida de barrio, ¿no? Y un concepto que parece antiguo, que es el tema del playscape de Isamu Noguchi, es otro concepto que favorecería muchísimo la proximidad del barrio a través del uso del espacio público de manera lúdica. Y asociado a esto hay varias iniciativas, sea en Barcelona y también en Berlín, al menos las que conocemos, de la que se denomina la ciudad jugable. Y una ciudad, ¿no?, jugable para todas las edades. Donde se plantea la... Aquí no vemos imágenes, no sé si ustedes... Bueno, donde se plantean el suelo de la ciudad como una topografía donde se juega y que de alguna manera favorece que todo el suelo de la ciudad se perciba como un lugar libre, ¿no?, y rompiendo estas reglas del compartimiento del espacio. Empalmando con esta estrategia, ¿no?, y para ir como cerrando la segunda parte de la proximidad, otro proyecto en el cual nos hemos visto implicados y que participamos en un concurso que se llama el Database World Database Challenge del Ayuntamiento de Barcelona, participamos con una propuesta que intentaba dentro del ámbito de la ciudad de Barcelona y asumiendo, ¿no?, los problemas que todos conocemos de gran contaminación, de ruido, ¿no?, de falta de verde, discontinuidad, que han desaparecido momentáneamente por la crisis del coronavirus. Nos imaginamos también en Bogotá habrá pasado lo mismo. Entonces, llegamos a necesitar, a partir del reconocimiento de varias iniciativas que ya están en marcha en la ciudad, como por ejemplo la recuperación de interiores de manzana, como el plan del verde para reconocer las distintas especies, es decir, toda una serie de iniciativas sensibles al tema del verde, propusimos esta idea de generar una red de refugio climático simplemente intentando reconocer todo lo que existía en Barcelona, por ejemplo, los árboles. A partir de las escuelas como centros nevrálgicos, se hizo como un mapeo, un reconocimiento y levantamiento de todos los árboles, de los puntos de agua, de los caminos escolares y de las calles peatonales que definían la ciudad alrededor, sobre todo de las escuelas, y nos dimos cuenta que hay ya una serie de elementos que con pocos, ¿no?, con intervenciones mínimas ya podrían acabar de generar una red, ¿no?, de elementos. Claro, la propuesta que tiene dos partes, una que es la conceptual, que es entender que hay una superposición de redes que podemos trabajar como una amplia red urbana de refugio climático, donde tenemos los árboles de las calles, los árboles de los parques, tenemos los espacios públicos, el agua, las escuelas, los equipamientos solidarios con las escuelas, ¿no?, los gimnasios y demás públicos, y las bibliotecas, como espacios para prolongar, para extender la urbanidad de la escuela, ¿no? La idea que habíamos hablado antes de la centralidad de la escuela en los barrios, potenciarla, porque aquí ya se está planteando también que las mismas escuelas públicas puedan servir para más cosas que solo para las clases en los horarios lectivos. A su vez también ustedes pueden consultar este mapa. Este mapa es un mapa abierto, interactivo, y la idea es que los usuarios puedan entrar aquí, consultar todas estas capas. También hay indicadores ambientales y poder analizar cómo está el entorno de su escuela, ¿no? Y podría de alguna manera aquí con los instrumentos de dibujo dibujar y enviar por un mail el mapa a alguna institución haciendo alguna solicitud. Entonces se trata de entender que hay un trabajo técnico y participado a la vez. Cuando María Pía hablaba antes de una participación efectiva, nosotros hablamos siempre de este tipo de acciones, ¿no? Los vecinos tienen una información muy valiosa y tenemos que canalizarla de la mejor manera para que sea una herramienta
para la transformación de la ciudad. Y entonces, siguiendo en esta línea y reconociendo el valor de la escuela y del patio y de la red de espacios verdes, tuvimos la ocasión también de hacer unos proyectos, ¿no?, de escala más pequeña, por ejemplo, de mejora de unos patios interiores de escuela, donde a partir de la mejora del patio y de los espacios verdes se empezaba a considerar que el espacio interior de la escuela era parte de un sistema de red de espacios públicos y verdes de la ciudad, Espacios colectivos, ¿no?, donde se rompía la idea de que la escuela fuera algo ajeno a la ciudad y que de alguna manera el patio, que en el fondo no deja de ser el espacio público de las escuelas, entraba a ser parte de un circuito verde de la ciudad. Entonces, este concepto de proximidad, ¿no?, y lo cerramos, y nos gustaba también incorporar el concepto de proximidad para repasarlo. Hemos hablado en cuanto a tejido, ¿no?, donde hay esta idea de barrio como algo complejo donde tienen que pasar muchas cosas. El concepto de proximidad a partir de la red del verde, que si se consolida permite que podamos vivir de una manera mucho más fácil y cómoda la ciudad, ¿no? Y sobre todo ahora con el tema de la crisis necesitamos tener mucho mayor acceso a lugares cercanos, ¿no?, reduciendo movilidad. Y finalmente llegamos a este concepto que también se está volviendo como muy útil ahora, que es la idea de edificio híbrido, que se tiene que pensar de dos maneras. El edificio híbrido no es aquel que tiene muchos usos compartimentados en un mismo edificio, sino que compatibiliza distintos usos generando una realidad compleja en la ciudad. Esto, por ejemplo, es el Centro Cívico Forpienc, en el barrio aquí en Barcelona, y podemos decir que gracias a este proyecto, que es en el final del ensanche, se convirtió a partir de un proyecto arquitectónico un lugar que no tenía prácticamente identidad en un barrio, ¿no?, gracias a la compatibilidad de usos donde se mezclan escuela primaria, escuela secundaria, ludoteca, biblioteca, centro de ancianos, centro para jóvenes, supermercado, mercado y una plaza y una calle peatonal. Todos esos elementos juntos han creado un lugar, un centro ahí donde no lo había. Y por otro lado, dejamos, ¿no?, y cerramos la segunda parte de la proximidad, antes de entrar al concepto de centralidad, con la idea de edificio híbrido en altura, donde, aparte de esos esquemas tan interesantes de edificios muy complejos que recopila Iñaki Ábalos en su libro, ¿no?, que habla de esta mixtura de usos, ¿no?, y de, ¿no?, y más que de mixtura, de compatibilidad de usos, ahí a la derecha, aquí, ese esquema explica muy bien que un edificio complejo, híbrido, que podría parecerse a como un barrio en altura, tiene que estar pensado más que por elementos separados como aquí, ¿no? Por ejemplo, todo el comercio abajo, toda la vivienda arriba, es una mezcla de espacios públicos, ¿no?, que interactúan entre ellos y que generan una especie de ciudad vertical. Y sobre todo, puede que haya polémica aquí y si hay alguien que lo pregunta lo podemos comentar. Ha habido mucho debate en esos días sobre la cuestión de la densidad, ¿no?, asociada al problema del coronavirus, pero bueno, ese es un tema abierto. La densidad no es el problema está en cómo se gestionan los espacios libres y porosos de esta densidad. Sí. Pero bueno, ese es no, un y tema. estaría también la reflexión sobre edificios en altura que ya existen, ¿no? En el caso de Bogotá, hay muchos edificios en altura que están prácticamente vacíos, ¿no? Sí. Entonces, para entrar al tercer tema de la centralidad, hace pocas semanas o meses, puede ser un par de meses, se murió un gran artista español que se llama Juan Genovés, que realmente hace un trabajo pictórico muy bonito porque empalma exactamente con la búsqueda en la que estamos metidos, porque como ven, habla de la gente, es decir, siempre está pintando personas y muestra cómo a partir de la agrupación artística de personas se generan lugares. En este caso, a mano izquierda lo llama la brecha y a mano derecha lo llama la huella, pero para nosotros a mano izquierda es una calle y a mano derecha es una plaza, ¿no? Es decir, cómo el usuario o las personas son las que definen los lugares de la ciudad. Y por lo tanto nos gustaba empezar el tema de la centralidad, ¿no?, recordando este personaje que utiliza a las personas para hablar de los lugares, ¿no?, Claro. que le interesan. El énfasis de estas imágenes es precisamente
hacer un poco de énfasis en que a veces llevamos mucho tiempo midiendo cosas que más o menos nos queda fácil medir, ¿no? Ancho de calles, altura de edificios, pero muchas veces no medimos intensidad de uso, personas que se encuentran en una esquina, personas que se encuentran en una plaza, ¿no? Y eso tiene que ver con la centralidad porque la centralidad no es un centro, no es un espacio como estamos acostumbrados muchas veces, el centro cultural, el centro comercial, el centro de salud. No, la centralidad es una noción dinámica y relativa que tiene que ver con la condensación de actividades y de personas. Entonces, efectivamente, podríamos hablar de un espacio de encuentro como en un pueblo, ¿no?, histórico, como sucede aquí en la imagen, o como un elemento que articula flujos como un espacio de referencia en el territorio, ¿no?, que es la otra imagen. Y bueno, lo que decíamos desde el inicio, llevamos mucho tiempo pensando en el planeamiento, en cómo estructuramos a través de carreteras y de zonas el territorio, y resulta que el territorio termina siendo lo que conocemos. Esta es otra imagen, la de arriba de David Menjan, que nos muestra precisamente cómo hay una fragmentación territorial y los centros urbanos se conectan y hay este tipo de triangulación, y el espacio verde queda intermedio o rural, terminan siendo esos grandes triángulos verdes, ¿no? Y por otro lado también tenemos esta reflexión que tiene que ver con el concepto del centro, ¿no? Entonces esto es Barcelona, en el caso B vemos la centralidad geográfica que corresponde al espacio que está más o menos dentro de ese ámbito que circunda las rondas y que sería casi el ensanche, ¿no? Pero también podríamos referirnos a los centros como esos espacios de acceso al territorio barcelonés en su parte central, o como los centros históricos de los municipios que se fueron uniendo a la Barcelona que se extendía. O finalmente el concepto que está denominado aquí con la letra D, que nos muestra las dinámicas que se producen a lo largo de las calles. Entonces, las calles son agentes de centralidad y por eso nos interesa, nosotros hablamos más de calles, hablamos más de espacios calles, de franjas porque no nos queremos referir solo a lo que está entre las fachadas, sino a lo que acompaña todas estas franjas, ¿no? La misma Denise Scott Brown hablaba del strip en el caso de Las Vegas, ¿no? Y hay que medir otras cosas. Y entonces aquí aparece el concepto de topología, de la topología. Entonces, una misma calle puede, aunque mida lo mismo, puede tener más actividad que otra, de su misma magnitud, o una acera puede tener más actividad que otra, ¿no? Como aquí vemos en estos dibujos de Appleyard, ¿no? Entonces, esta es la visión de lo dinámico que tienen las ciudades. Entonces, ¿qué reflexión se está dando aquí? Que para la ciudad a la que nos tenemos que enfrentar, se están planteando aquí, por ejemplo, ampliación de aceras, ¿no? Para que haya más espacio, para que la gente pueda caminar de manera más cómoda. Se han cerrado calles para que la gente el sábado y el domingo pueda caminar a pie. Todo esto tiene que ver con una lectura topológica de la ciudad, ¿no? Y aquí, en esos esquemas de Denise Scott Brown a la izquierda, donde arriba en amarillo se marca la lectura morfológica de un lugar y abajo la topológica, nos damos cuenta de la que ella llama las líneas del deseo, donde hay una serie de caminos y de recorridos y de usos y actividades que se dan a lo largo de recorridos, que a veces son inesperados y no marcados, y que toca leer, tal como hacía Juan Genovés con sus personas, ¿no?, en sus pinturas, y que tiene que ver con la manera en que los usuarios usan y se mueven en la ciudad. Y que por lo tanto la doble lectura morfológica y topológica son fundamentales para acabar de comprender que cuando hablamos de centralidad o de centralidad específicamente lineal, que es la que se da, por ejemplo, en la calle, los elementos que históricamente han sido siempre divididos, ¿no? Porque aquí tenemos como la calle como algo donde los distintos actores que la proyectan se separan, además porque tenemos todas las franjas funcionales. Tenemos que revertir esta manera de interpretar la calle como un lugar donde varias actividades puedan darse de una manera sincronizada y donde la morfología y la topología pueden verse como dos elementos o dos aspectos entrelazados entre sí.
y que por lo tanto llegaríamos a este concepto que aquí es un dibujo de la Soft City que hace el Carl Slim, que trabaja con David Sim, que trabaja con el urbanista danés Jan Gehl, que expresa a través de sus dibujos algo naif, ¿no? Y algo como muy casi ingenuos, ¿no? Infantiles de la ciudad, pero que son muy apropiados para comprender toda la complejidad de la vida urbana y de lo que permite que se genere centralidad, que es lo que necesitamos hoy en día como un valor añadido en la ciudad contemporánea que viene. Entonces, volvemos otra vez al tema de la morfología y la topología como dos visiones que deben ser complementarias, pero lo que pasa es que los arquitectos normalmente estamos formados en lo morfológico y lo topológico, es decir, nosotros manejamos las medidas del espacio. Y lo topológico es más una noción que dominan bastante bien los ingenieros porque ellos hablan siempre de fluidos y de relaciones, ¿no? Entre cosas, ¿no? Entonces, lo interesante de esta frase que aparece aquí es que Nuno Portas, un urbanista y profesor de urbanismo muy destacado de Portugal, hizo un libro que se llama La ciudad de la arquitectura, y precisamente habla de la necesidad en la formación del arquitecto de enseñar el concepto de topología, porque llevamos mucho tiempo midiendo algunas cosas y ahora estaría bien que empezáramos a medir otras. Entonces, simplemente aquí todo lo que podamos como referencia a ciudades que, ¿no? que conocen y que conocemos, la carrera séptima en Bogotá no deja de ser una calle, ¿no? que es una suma de centralidades con esos tres polos desde la Plaza de Bolívar, el Parque Santander hasta el Centro Internacional, que fue objeto además de nuestras respectivas tesis doctorales y que de una manera muy evidente acaban de poner la atención sobre un espacio central de la ciudad, que es una calle, que se conforma a partir de distintas centralidades, ¿no? en secuencia, y que toda esta franja alargada configura un centro expandido de la ciudad, que es un caso de Bogotá, pero que es un tipo de formación de centralidad que se da en muchas ciudades, ¿no? Y que por lo tanto incorporar la idea de centralidad como algo asociado a la calle es un tema que estamos trabajando mucho últimamente y que hemos plasmado en dos proyectos. Uno, el primero es este de la Avenida Meridiana en Barcelona, donde la idea de la Avenida Meridiana es esta, aquí, línea roja, sí. esta línea roja, donde tenemos una calle que es básicamente una autopista urbana, por lo tanto, con toda una serie de complejidades y características de espacio desangelado, ¿no? típico de esas grandes calles de tránsito rápido dentro de la ciudad, donde a partir de unos aires de análisis que, como siempre, a partir del manejo de datos y del centrar la atención sobre los distintos colectivos, ¿no? como ven aquí, que viven en la ciudad, se llegan a reconocer dos grandes temas. Uno, que la calle es una suma de tramos y que por lo tanto no se puede reconocer como una unidad lineal única y que por lo tanto hay que conocer sus diferencias. Y por aquí arriba, que en función de los colectivos y de las personas y de los usuarios que viven en la ciudad, tenemos distintas maneras de ver la conformación de la ciudad, distinta manera de usarla, de ocuparla, de intensidad de usos y que por lo tanto toda esta complejidad, como el trabajo consistía no tanto en trabajar el tramo longitudinal de la calle, sino las transversales de la calle, porque los lugares de peligrosidad de una calle tan ancha no son porque la gente quiere recorrerla de punta a punta, sino porque acaba siendo un elemento de ruptura entre dos barrios, ¿no? O entre dos lados, ¿no? Entre este costado y este, y por lo tanto lo hemos resumido muchísimo, pero básicamente toda la reflexión llegó a comprender que había que potenciar la transversalidad. Exacto, la transversalidad en 4 puntos, ¿verdad? Sí. En 4 nodos que de alguna manera podían volverse plazas a partir del tratamiento del espacio público y que en el momento en que, ¿no? En los puntos en que los peatones podían cruzar, tenían la libertad de cruzarlo en cualquier dirección,
según las líneas del deseo, ¿no? Que también trabajaba Denise Brown, y que nos muestra que por momentos la ciudad puede verse como una gran plaza, la calle, y que el peatón tiene la prioridad respecto al coche. Bueno, entonces es un proceso que tiene que ver con lo que denominamos un proceso técnico participado, donde hay un trabajo urbanístico que tiene que ver con el manejo de la información, la elaboración de cartografía, la interpretación de esto, pero también de el trabajo participado, ¿no? Entonces el trabajo participado era encontrar a través de los distintos colectivos ideas de lo que podría suceder como proyecto. Y entonces tratar de involucrar y detrás de esto llegar a establecer unos criterios de diseño y de intervención, ¿no? En este caso, el proyecto, más que hacer énfasis en la longitudinalidad, era establecer unos ejes cívicos transversales que coincidieran donde hay actividad, porque muchas veces desde una aproximación morfológica podemos decir que una calle que es igual de ancha arriba y abajo o que conecta dos espacios que son dos plazas, podría ser un eje importante. Y resulta que si miramos en las actividades diarias o cotidianas, resulta que hay otros ejes que vale la pena tener en cuenta. Y en esos puntos de cruce, pues plantear lo que llamamos unos cruces plaza. Este fue el proceso de participación. Se pusieron unas cámaras de seguimiento de las actividades cotidianas y ustedes pueden ver aquí, ¿no? Que los vecinos pasaban estos cruces por cualquier lado menos por los pasos peatonales de cebra que estaban marcados, ¿no? Entonces es pensar, ¿por qué no? En algunos momentos de esta gran autopista, pensar que vamos a darle prioridad a los peatones en 4 puntos a lo largo de una autopista que tiene más de 7 kilómetros de largo. Bueno, aquí había otro proyecto, pero yo creo que no sé si lo pasamos y vamos un poco más, porque ese es otro proyecto que se nutre de de una problemática distinta. Esto también es en el mismo barrio del 22 Arroba, donde ya se están dando en este momento otros 2 proyectos de calle, pero en este caso la problemática de esta calle radicaba en una cuestión que tenía que ver con que hay muchas escuelas a lo largo del tramo y que por lo tanto ya garantizan una vida urbana muy activa, pero la calle es totalmente muerta porque al otro lado, ¿no? Hay un costado muy vivo con las escuelas y una densidad de habitantes muy altas y al otro lado unas industrias que de alguna manera hacen que el tejido o la sección de la calle sea muy dispar a un costado y otro. Aquí, por lo tanto, el proyecto consistió en plantear 4 estrategias, ¿no? 2 que tenían que ver una vez más con el reconocimiento de lo existente, con el revitalizar las plantas bajas, reconocer los lugares de parking para recuperar la vida de las terrazas. Una vez más, la estrategia del cruce plaza también se puso en práctica y una muy importante que es la de poner edificios de vivienda porque la vivienda es un elemento clave, sobre todo en esos puntos rojos de aquí. Aquí se habla de vivienda protegida, ¿no? Sí. Entonces, vivienda de alquiler pública. Entonces, para incentivar que la vivienda colonizara el territorio donde hay antiguas naves industriales, pues de manera muy estratégica se buscaron espacios de propiedad pública para proponer ese tipo de solución de vivienda. Uh-huh. Y el objetivo final, ¿no? Como se ve en este mapa de calor, es que con la mejora de esta calle de barrio, ¿no? Que no respondía a la idea de un eje de una grande avenida de ciudad, sino un eje de barrio, se podía volver a recomponer 2 centros del mismo barrio que estaban totalmente disgregados. Una vez más, fortaleciendo la idea de calle como centralidad alargada. Aquí hay otro concepto importante que es el tema de la escuela como centro de barrio. Vemos que el tiempo está pasando, pero si quiere lo dejamos enunciado, ¿no? Como concepto, que tiene que ver con la escuela como lugar que deberíamos, una vez más, y ahora que estamos con el tema de la crisis del coronavirus y cómo se vuelve a las escuelas,
porque, por ejemplo, las escuelas tienen una capacidad que ahora se ve disminuida, ¿no? Precisamente porque tienen que plantear posibilidades de volver a la escuela en grupos menores de alumnos. Pero entonces, si pensamos que la escuela y el concepto de compartir espacios colectivos en el barrio permitiese que los niños pudieran ir a la escuela, a la biblioteca, ¿no? Ir a clases a la biblioteca o ir al parque o ir a la plaza, pues sería una forma más dinámica de establecer como un concepto de ciudad educadora, ¿no? Eso que hablábamos, que es el concepto potente de todo lo que hemos comentado hoy, que es la Care City, la ciudad que cuida, ¿no? Y la ciudad que cuida, cuida en este sentido, ¿no? Y tiene que ver con las estrategias urbanas y cómo hacemos proyectos, planes o programas que incidan en que la ciudad cuide, ¿no? Este es el mapa de todas las escuelas del ámbito de Poblenou y del 22 arroba. Y estas fueron algunas actuaciones que se hicieron en las escuelas. Es decir, se trata de entender que la red de escuelas es una red integral, pero también poder intervenir, ¿no? Esos son algunos pequeños proyectos que pudimos hacer dentro de las escuelas. Este, por ejemplo, es un instituto en el barrio Poblenou, donde, así como antes el patio de escuela se incorporaba en la red de espacios públicos, en este caso se consideraba el centro escolar como lugar a potenciar, sobre todo en sus espacios exteriores, y que de alguna manera, sin saberlo, ¿no? El trabajar el patio como lugar de enseñanza se está convirtiendo ahora en un tema clave. No sabemos si ese debate se está dando en Colombia, pero aquí, de cara a septiembre, que se volverá al colegio, uno de los temas fundamentales para resolver, ¿no?, el tema de la crisis es hacer clases en el exterior hasta que el clima lo permita, o utilizar, cuando hay una red de escuelas y equipamientos, por ejemplo, aulas de un centro cívico, aulas de una biblioteca, para poder distribuir, ¿no?, y evitar el exceso de cercanía de las personas. Entonces ya estamos pensando en otro tipo de proyectos que tienen que ver con la adaptación de los equipamientos a una nueva forma de vida que se puede dar, ¿no? Y bueno, esto es otro tema interesante, que es el cómo establecer espacios de divulgación y debate de los proyectos de ciudad. Este es el Centro de Innovación Urbana en Barcelona, en el ámbito del 22 arroba, el espacio este de Distrito Tecnológico, que se ha hecho una sede del ayuntamiento en cooperación con una empresa tecnológica para brindar a la ciudad un espacio de información. Este espacio de información, pues evidentemente pone a su servicio una serie de instrumentos para poder informarse, ¿no? Y entrar a debatir sobre cosas que hay en la ciudad. Nosotros hemos planteado para este espacio, este mapa interactivo, que será un elemento de referencia en este ámbito para que los vecinos puedan consultar las distintas transformaciones, los distintos debates sobre la ciudad. Y en esta pantalla que han visto todos los proyectos que estamos mostrando, como son todos hechos a partir de plataformas interactivas, se plantearán, ¿no?, se pondrán a disposición de los vecinos para que se puedan observar también a partir de capas y de elementos que se pueden sumar entre ellos. Entonces, este es para ir cerrando, el concepto de ciudad que cuida tiene que ver con esta idea de que tenemos que valorar la vida en la ciudad, la ciudad para vivirla. Y esto tiene que ver con un aspecto que ya hemos trabajado mucho en el tiempo, que es el de la ciudad productiva, ¿no? Siempre hemos dado relación a la ciudad productiva y es hora de que miremos la ciudad reproductiva también, la que cuida el desarrollo de la vida humana en la ciudad desde que somos pequeños hasta que somos ancianos. Es decir, a lo largo de la presentación hemos intentado hablar de los tres temas, ¿no?, para un poco ya fijar, estamos a punto de cerrar, el concepto de la urbanidad, de la proximidad y de la centralidad, ¿no?, donde también hay el tema del ciudadano y del usuario como elemento fundamental a tener en cuenta para que estas relaciones se puedan producir. La urbanidad la hemos centrado más en el tema de la vida urbana que se da en los espacios de mediación de la arquitectura. La proximidad la hemos explicado a nivel de barrio, de tejido, de red de verde, pero también de cómo se plantea esto en altura.
y la centralidad a partir de una serie de relaciones entre elementos que producen lugares atractores o atractivos o catalizadores que permiten que se dé una vida urbana más satisfactoria. Aquí, para que lo miren ya con calma, esto es una recopilación de libros que se centran en el tema de la vida pública, ¿no? de urbanismo, pero donde el centro de la cuestión es la vida pública en la ciudad y cómo esa se pueda producir. Y tiene que ver con eso, con valorar el espesor cultural que tiene el urbanismo. O sea, tenemos que criticar, tenemos que tener una visión crítica del urbanismo en su condición actual, pero tenemos que también reconocer todo su espesor cultural, ¿no? Entonces, esta línea del tiempo que nos muestra cómo han ido apareciendo toda esa serie de estudios y tratados sobre el urbanismo y de la vida urbana, pues está muy bien tenerlos como referencia, ¿no? Reconocer ese espesor cultural. Y para terminar, pues queremos hablar de esto, ¿no? De que efectivamente tenemos que darle vuelta a la pirámide, que nos habíamos puesto en una condición de entender la ciudad de una posición coche-centrista, centrada mucho en el automóvil, y pasar a entender que en la ciudad tenemos que hablar de los edificios, como muestra ese primer cuadro, ¿no? Dónde se localizan los edificios y qué urbanidad dan esos edificios a la ciudad, de entender las calles no solo como un elemento por donde transita el coche, sino también lo que tiene que ver con toda la vida urbana, con toda esa franja, o también entender la condición del barrio como una malla, como una red, como un entramado de relaciones, o finalmente el concepto de centralidad, que es el concepto que tiene que ver con la intensidad de vida urbana que se produce y que es una noción variable y relativa en el tiempo. Entonces, todo esto atiende a la diversidad, ¿no? de funciones y de usos que ofrece la ciudad y a la manera distinta en la que cada uno de nosotros la vive, ¿no? Todo esto que hemos hablado, en el fondo, no deja de ser una recopilación de reflexiones que hemos como unido en estos meses a partir de lo que está pasando, como un conjunto de soluciones que, si no todas juntas, pero por partes, se pueden aplicar como soluciones reales y posibles y que se están dando, ¿no? en este momento en varias ciudades europeas, o por lo menos de casos que conocemos ahora. Aquí es muy bonito este esquema porque muestra que si hay un grupo de personas que en el mismo momento empieza a cruzar un cruce, ¿no? No todos llegan en el mismo momento, ¿no? Entonces expresa muy bien esta idea de diferencia y de diversidad que tiene que atender la ciudad y que expresa muy bien la lógica origen-destino de un cruce peatonal que de alguna manera no siempre viene reflejado. Ustedes habrán vivido muy bien la experiencia de tener que correr para llegar a un sitio, de quedarse en medio de la nada para no saber dónde llegar, si iban con muleta, acompañando a un niño, con un carro, ¿no? Entonces, hay una serie de circunstancias que se resumen en esta imagen que para nosotros es como muy sintética, porque queremos hablar y cambiar el concepto de peatonalización de la ciudad a la idea de caminabilidad. Estamos a favor de la peatonalización, pero estamos a favor mucho más de la caminabilidad de la ciudad, de entender que más que peatonalizar calles y por lo tanto cerrarlas completamente al tráfico, que eso es muy deseable, hay que crear condiciones de caminabilidad que permitan también una mayor convivencia del coche, del carro y de los peatones, ahí donde esto se pueda dar, ¿no? en las distintas condiciones de vida urbana. El concepto de peatonalización es un concepto bastante antiguo y el mismo Jangel habla cuando hizo su libro La humanización del espacio público, habla de calles peatonales, ¿no? Pero ustedes ya habrán conocido muchas calles peatonales en zonas históricas, en centros históricos o en zonas comerciales. Y la idea no sería peatonalizar para que se focalice la actividad en esos sitios solamente y haya sitios que se consideren periféricos. El concepto que debe predominar a nivel de toda la ciudad es hacerla caminable en toda su extensión, ¿no? Es un reto bastante importante y que tiene que dar calidad distribuida a todos los barrios en la ciudad.
Y entonces cerramos con esta imagen, ¿no? Donde se vuelve a poner en valor la idea de la calle y sus interiores, los espacios de mediación, la urbanidad de la arquitectura producida por esta articulación de elementos, la vida del barrio, ¿no? Los lugares centrales alrededor de una calle o de una aglomeración de actividades en un barrio. Y finalmente, eso lo dejamos simplemente como reflexión que no vamos a desarrollar. ¿Qué pasa con el campo y con el equilibrio entre la vida urbana y la vida rural? Les invitamos a ver, al menos por internet, la exposición que está montada en el Guggenheim por parte de Rencolas, que ofrece una reflexión sobre el papel de lo rural en la vida contemporánea, ¿no? Se llama Countryside, y por lo tanto ese es un tema abierto que daría para otra reflexión y otra clase, pero bueno, queda pendiente también esta reflexión. Y aquí, ¿no? Las tres escalas o los tres temas que hemos intentado ir trabajando, ¿no? La idea de cómo tenemos que vivir en nuestras casas. Para evitar el contagio nos tenemos que encerrar, o más bien tenemos que pensar en buscar nuevas maneras de relacionarnos con el exterior y con los otros. Tenemos que considerar que el coche va a ser la coraza que nos protege, o al contrario, convencernos de que la vida o el caminar a pie es de los hábitos más saludables que existan, y que por lo tanto la ciudad, el barrio, la calle tiene que favorecer y proporcionar estas condiciones mejores para poder hacerlo. Y finalmente, cómo tenemos que convivir también con potenciar el uso de la bicicleta, ¿no? Como elemento fundamental que seguramente puede ser uno de los elementos clave a potenciar en cualquier ciudad. Y no pensar solo en circuito origen-destino, sino en red, ¿no? Siempre la idea de red y del intercambio de medio de transporte es el que finalmente acaba generando un equilibrio en la ciudad. Aquí dejamos todos los links a una serie de textos que hemos publicado sobre los temas que aquí han visto y que son disponibles online. Y nada, y aquí dejamos la clase para la charla, para ver si hay algún comentario o duda o debate que se pueda generar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a María Pía y a Miguel por esta interesantísima conferencia. Creo que nos han dado un recorrido sumamente interesante por algunos aspectos que, en términos de lo que implica ahora la reflexión sobre la ciudad y más, debemos tomar en cuenta, ¿no? Como para redefinir o reorientar, digamos, quizá las estrategias que en términos de intervención sobre ciudad y territorio deberíamos tener. Yo creo que aquí hay una gran cantidad de conceptos y creo que la presentación es muy rica en términos de la cantidad de referentes que ustedes nos comparten a nivel de cada uno de estos conceptos o reflexiones asociadas a estos grandes temas, ¿no? La urbanidad, la proximidad y la centralidad. Creo que en últimas dan cuenta de unas dinámicas que en términos de, digamos que del urbanismo contemporáneo se vienen discutiendo, se vienen planteando, pero que todavía quizá falta mucho, ¿no? Para lograr que se materialicen en términos muy concretos, ¿no? Aquí de pronto nuestro decano nos colaborará aquí con alguna revisión de los aportes que en términos de preguntas o inquietudes tengan nuestros invitados, pues, o los oyentes. Sin embargo, yo tenía una pregunta para plantearles en términos de cómo quizá estas reflexiones se van materializando, o por lo menos van impregnando las discusiones en términos de lo normativo, ¿no? Ustedes pues residen en una ciudad, Barcelona, que es pionera en muchísimos aspectos en términos de intervenciones urbanísticas de punta y muy basadas quizá en todas estas lógicas o enfoques que nos acaban de compartir. Entonces yo quisiera saber cómo es ese tema de la incidencia de estas discusiones en términos de lo normativo, de las decisiones públicas, si eso empieza a tener realmente una clara incidencia sobre esos marcos, ¿no? Que en últimas son los que
muchas veces definen en términos concretos lo que se hace, ¿no?, en las ciudades. Entonces, no sé si nos podrían compartir un poquito algo al respecto. La cuestión es que sí, se está planteando porque si se llega a cambiar la normativa, aparte de tener un presupuesto, ¿no?, que se puede llegar a destinar por la situación de emergencia, sí se está planteando cambio de normativa. Para hacer un ejemplo, todas las experiencias de la Catón y Basal en Francia, ¿no?, de los edificios existentes, vivienda social en el sur de París, sí parten de un cambio de normativa, por ejemplo. Es decir, ahí ya se ha dado esto. Aquí en Barcelona, ¿qué se ha detectado? No puede haber una sola vivienda nueva que ya no tenga balcón o que no tenga terraza practicable. Pero en el parque de vivienda existente, ¿qué se está planteando? Por un lado, cambiar la normativa para que los balcones se puedan poner como cuerpos añadidos y, por lo tanto, la idea de que algo vuele sobre la calle pública se puede permitir, ¿no? Entonces, eso ya hace parte de una estrategia urbanística. O incluso en las escuelas ahora se está pensando proteger la parte del presupuesto destinada a los patios, porque resulta que se hace un presupuesto para construir una escuela y se invierte todo el dinero y normalmente lo que se deja de último es el patio. Y si el patio queda sin plantas, sin verde y queda gris, pues no pasaría nada. Y ahora se quiere plantear incluso una normativa para blindar esos presupuestos para que se tenga en cuenta que ese es un elemento importantísimo en una escuela, ¿no? El espacio verde y el espacio de esparcimiento y de clase también, porque las aulas... Otro ejemplo, ¿no?, en esta línea. Por ejemplo, normativa para uso de los espacios colectivos. Otra necesidad que se ha detectado, que ahora, por ejemplo, el teletrabajo está siendo siempre más necesario y la gente se ha acostumbrado. ¿Y qué mejor que otra cosa que tener un espacio colectivo en mi edificio para poder ir a trabajar saliendo de mi casa, pero estando en mi edificio? De manera tal que salgo de casa, pero no gasto en movilidad, que es tiempo y dinero y saturación de la ciudad. Por ejemplo, o en la vivienda también. Se está empezando a plantear vivienda nueva que pueda tener espacios colectivos destinados al trabajo comunitario, o que se pueda permitir el uso de los espacios comunitarios de los edificios para que la gente pueda hacer una especie de coworking o de espacio común. Y todo eso son cosas muy prácticas y muy concretas que parece absurdo que antes no se daban, ¿no? La situación de emergencia nos ha obligado a ser rápidos en pensar. O lo que decía Miguel de las escuelas, otra normativa que se va a cambiar. Antes los niños no podían salir afuera a hacer clase y ahora para septiembre sí que se está planteando la posibilidad de que algún tipo de clase se pueda dar en el patio o que se pueda salir a la ciudad en algún parque cercano, porque la normativa dice que no puede haber más de un maestro, ¿no?, para 15 niños o algo así. Bueno, ahora se buscará la manera de que con un acompañante, ¿no?, 2 personas por una cuota de 15 niños sí se puede salir, y eso es otro gran avance en algo que parecía imposible, que la ciudad se convirtiera en un lugar educador. O, y estos son todo ejemplos de cambio. También en la vivienda, hay edificios de vivienda que ya se están haciendo aquí con una lógica de la vivienda cooperativa y se está suprimiendo la idea de tener aparcamiento o parking dentro del edificio, porque hay una normativa que exigía tener una plaza de parking por cada unidad de vivienda. Ahora ya podríamos suprimir esa posibilidad si hay algún tipo de exigencia por quienes viven ahí de no tener aparcamiento, ¿no? Entonces, incluso en Viena, para que uno pueda tener acceso, según en qué caso, a una vivienda de alquiler social, cuando firma su contrato queda comprometido a no comprar automóvil, y entonces la planta baja de los edificios, en vez de ser un aparcamiento, termina siendo un espacio colectivo para toda la comunidad. Es decir, casos hay, y bastantes. Muchas reflexiones y hay mucha voluntad política detrás, que seguramente son casos muy exitosos y muy aplicables a otras realidades. Y las políticas de rehabilitación tendrán que flexibilizarse, pero también tendrá que haber mucho aprendizaje, ¿no? El actuar sobre las edificaciones existentes tendrá que facilitarse, aunque tendrá que también plantear un rigor para que no se haga cualquier cosa también, ¿no? María Pía, Miguel, muy interesante la charla. Creo que hay muchas preguntas, tendríamos que extendernos un buen rato
sobre lo que hay. De particular manera me parece muy importante, no solamente cómo se ha trabajado este espacio en torno a los conceptos que están estructurando la charla, sino como a ciertas frases también muy poderosas, ¿no? Esto de reconocer el espesor cultural de la vida urbana, que muchas veces lo tenemos en los discursos, pero a veces es muy difícil volverlo también el tema del proyecto, justamente porque necesita herramientas diferentes. Creo que una de las cosas que estamos viendo aquí es que se está incorporando toda esta gama de herramientas por cuenta de la tecnología y que empiezan como a estructurar esta figura de tener profesionales especializados también en el análisis de los datos, porque son millones de datos que se especializan, que se convierten también en información para tomar decisiones y que por cuenta de eso empiezan también a juntar a los discursos con la información para tomar decisiones. Es un tema muy interesante lo que ustedes tienen ahí, esto de tener el discurso al lado de toda esta operatividad que nos da la tecnología. Yo quisiera seleccionar aquí una de las preguntas. Hay felicitaciones de colegas de ustedes. ¿Alguna pregunta? Juliana Barreto, de Brasil. Le interesa mucho profundizar sobre los barrios concéntricos en específico y pregunta específicamente sobre lo que ustedes han comentado de la movilidad después de lograr digamos, superar esta discusión de que el carro debe empezar a reemplazarse. ¿Cómo es eso en la dimensión cotidiana en una ciudad metrópoli? Por ejemplo, ¿cómo ven este impacto desde el barrio hasta la ciudad, las diferentes escalas del tema de la movilidad? De eso se ha discutido y creo que si lo unimos un poco como a esa línea de tiempo del discurso desde lo que ustedes mencionan de Ebenezer Howard, de Camilo Cité, la discusión de la ciudad jardín, el suburbio, todo montado en la movilidad, buscando esas soluciones intrépidas de la máquina a lo que están hoy planteando de cambiemos de chip, pensemos de pronto diferente, barajemos las cosas. ¿Cómo ven ustedes eso? Lo pregunta Juliana desde Brasil. Sí, hola Juliana, nos acordamos de ella. Sí, sí. Ella vivió aquí en España un tiempo. Bueno, es una pregunta compleja que en el fondo es muy fácil decir que tenemos que prescindir del automóvil y no es sencillo, ¿no? Lo sabemos todos, pero nunca puede haber la idea de quitar el automóvil si no se complementa y se mejora el transporte público, evidentemente. Es decir, es algo que no es que te quito, sino tú quitas algo de lo tuyo individual para dar algo común. Y sobre todo, hay un tema que tiene que ir muy de la mano, incentivar la idea de que muchas cosas se pueden ir haciendo a pie. Entonces, nosotros insistimos, y no sé si va por ahí la pregunta, en el tema de la movilidad en la ciudad como tema fundamental, estructurante, y ya lo hemos dicho al final, pero vale la pena reincidir en ello, que más que peatonalizar tenemos que volver la ciudad más caminable. Y la ciudad más caminable significa que si hay carros, pues bueno, que los hay, pero que cuando caminamos podemos estar al lado del carro y que haya una velocidad reducida y que el peatón esté cómodo. Es decir, siempre tiene que haber una prioridad del peatón respecto al carro, lo haya o no lo haya, ¿no? Es absurdo pensar que el coche va a desaparecer completamente. Tiene que desincentivarse el uso para que la gente prefiera ir en transporte público. Tiene que ser casi un concienciarse, ¿no?, de una necesidad, porque es más saludable. El concepto de Care City, por eso lo hemos hablado así, porque jugamos con la ambigüedad de la palabra en inglés, ¿no? El care es cuidar y curar, ¿no? Tiene que ver con ambas cosas. La ciudad puede ser más saludable si en términos de movilidad conseguimos que el coche, ¿no?, el carro esté menos presente, pero porque la gente estará más convencida que no solo es más fácil moverse a pie, pero porque tiene todo más cerca, ¿no? El concepto de los 15 minutos de París es un concepto antiguo, no es, el concepto no es lo nuevo. La suerte es que se está aplicando, ¿no?, como las supermanzanas en Barcelona,
como otras ¿no? intervenciones que son muy novedosas porque por fin en algún sitio se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé si quieres... Sí. Bueno, hay un tema clave y es que muchas cosas están cambiando y lo que necesitamos es un cambio de visión de parte de los técnicos y de los ciudadanos, porque si los ciudadanos no cambiamos nuestros hábitos, pues difícilmente podemos exigir o aprobar políticas que admitan esos cambios o que los promuevan. Entonces, eso tiene que ver con muchas cosas. Definitivamente, cuando vemos el tema del trabajo del futuro, ¿no? Las grandes fábricas tienen los días contados. O sea, no, las grandes fábricas sabremos que habrá procesos que serán automatizados y tendremos que ver formas de hacer ciudades para vivir. Antes pensábamos ciudades estrictamente para trabajar. Hoy hablamos del rescate de la lentitud como una cualidad urbana, el hecho de poder ir, caminar y poder ir a un ritmo pausado, una serie de cosas que hay, no quiero decir que hay que dejar de trabajar, lo que pasa es que tenemos que trabajar de otra manera. Y entonces cambian los paradigmas. Antes del COVID, incluso había una serie de encuestas sobre los jóvenes y los jóvenes decían que preferían tener un iPhone, un smartphone último modelo antes que un coche o que un automóvil. Entonces son cosas que se están dando ya culturalmente, pero tenemos que obviamente darlo, como decía María Pía, dar prioridad al transporte público, ¿no? Y también no solo hablar de la movilidad, sino también hablar de las actividades, ¿no? Porque a lo mejor habrá viajes que eran movilidad obligada que ya no serán tan obligatorios. Se dice siempre que el mejor viaje es el que no se tiene que hacer, ¿no? Por obligación, si yo sí. puedo trabajar en mi barrio, pues es mejor para todos porque voy a trabajar a pie o en bicicleta. Eso sería lo deseable. Y ahora que con el teletrabajo, gracias, entre comillas, al COVID, hemos visto que sí es posible, a lo mejor mucha gente ya decidirá prescindir. El problema del COVID ha sido convivir en casa con la familia, ¿no? La compatibilidad. La compatibilidad familiar ha sido la complejidad, pero el teletrabajo en casa seguramente sin complejidades familiares lo hubiéramos podido llevar muchísimo mejor. Aquí tenemos más saludos. Un saludo aquí del profesor Peter Bright. Profesor Peter Bright, un gran saludo. Muchos saludos. Hola, Peter. ¿Qué tal? ¿Qué otras estrategias, además de la primera planta permeable, pueden desarrollar en pro del espacio público para la nueva arquitectura megalómana? Pregunta Juan Sebastián Sáez Martínez. Repite la pregunta, no he entendido si es una cosa buena o mala. Sobre estrategias adicionales a la planta libre en el primer piso. Hay unos conceptos muy interesantes. Si hablamos de megalómano, estará hablando de arquitectura de autor y en altura, me imagino, ¿no? Sí. Entonces hay conceptos muy interesantes, reflexiones. Si quieren indagar sobre este tema, está el concepto de mixed use de edificios híbridos de Iñaki Ábalos, que habla de este tipo de temas, ¿no? Era lo que mostrábamos en un esquema que precisamente el entender, no sé, muchos hablan de Bogotá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el Hotel Hilton, ¿no? Que tiene tantos pisos y tiene un desarrollo en altura y no sabemos qué hacer con él, ¿no? Entonces, en su momento era un hotel, pero después quedó en bancarrota, no se sabía qué se hacía, después tuvo un centro comercial abajo, se podía zonificar en altura. Yo creo que no hay recetas en ese sentido. Entonces, precisamente con María Pía tenemos un discurso y es el que abunda mucho el eslogan de que hay que mezclar usos. Y mezclar usos no es una solución, es que compatibilizar usos, esa es la solución, ¿no? Entonces, miremos qué tanto de qué ponemos en un edificio para que tenga actividades de interés y que sean de relación con su entorno.
Por ejemplo, en el mismo caso de Barcelona, tenemos equipamientos culturales de escala ciudad que resulta que no responden a su entorno, porque son equipamientos de escala ciudad, un auditorio, un teatro, y la gente va y sale de allí, pero al barrio no les proponen nada. Entonces uno dice, ¿y por qué no hay una hibridación, una mediación de ese gran edificio con unas actividades que se puedan hacer con el barrio también, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de cosas interesantísimas, complejas. En el caso de Estados Unidos también hubo una propuesta muy interesante en unos barrios de baja densidad y como lo único que tenían en esos barrios tan extensivos, en baja densidad, eran los centros comerciales, pues estaban pensando colocarle elementos, así como en el caso de la vivienda en la Catón y Basal, colocan unos balcones, allí lo que hacían era esos grandes contenedores, colocarles otras actividades de barrio alrededor. Y resultaba que esos espacios que eran totalmente anodinos empezaban a ganar algo de actividad de proximidad. Yo creo que también complementando esto, además de las plantas, de los usos en planta baja, pues incorporar el espacio público y verde dentro de los edificios, pero de una manera híbrida y no sectorializada, es decir, hay como esta idea todavía vigente de la calle interior de los edificios de Le Corbusier, pero también hay el tema del verde, hay el tema de las actividades, el tema del trabajo dentro del edificio, el tema del deporte dentro del edificio, ¿no? Yo creo que si se refiere a esto, más que arquitectura megalómanas, que suena como algo negativo, si hablamos de edificios de gran tamaño, ¿no? O edificios híbridos de los que habla Ábalos, haciendo siempre atención con el exceso de formalismos y esos edificios monstruosos que crean en la ciudad, el barrio, el tema de la proximidad pensado en altura también es un tema que deberíamos ir pensándolo, sobre todo interviniendo en edificios existentes. Porque siempre se dice, ¿no? La ciudad ya no tiene espacio para crecer. Es mentira, porque muchas ciudades, y Bogotá es una de ellas, tiene un montón de edificios que no se están usando. Intervenir en esos edificios de gran tamaño. Miguel citaba el Hotel Hilton, es uno de aquellos edificios que seguramente con un trabajo de esponjamiento, de porosidad, ¿no? Entonces, la planta baja es la más evidente porque está a nivel del suelo, pero complejizar hibridando elementos dentro. Toda la décima, toda la séptima, con usos patrimonio moderno no, que hay ahí. Para responder a la pregunta, ¿no? Hay un montón de usos colectivos. El deporte es uno de los usos colectivos que se está planteando como necesario y el trabajo también y el poder tener espacio libre dentro de los edificios. Esos, para hablar de son tres temas que son súper actuales ahora. Y se entrecruzan muchas cosas porque estamos hablando, por ejemplo, de un parque. Si un parque se deja cruzar y no lo cierran, pues es estupendo porque la gente cruzará a cualquier hora si tiene unos recorridos marcados y hay una densidad, porque un parque sin vecinos no es parque, ¿no? Entonces tenemos que pensar precisamente en medir cosas que antes no se medían, ¿no? El tema de la peligrosidad, ¿no? Sí, sí. No, y de la seguridad a nivel social, ¿no? Bueno, más saludos, profesores Thomas New, muchas gracias. Esta charla nuevamente plantea inquietudes y nuevos retos. Profesor Giovanni Castellanos, un gran saludo, gracias, muy interesantes los temas. Me gusta la creación de nuevos discursos que se vuelven estratégicos sobre la reflexión de ciudad. ¿Qué más tenemos por acá? De los comentarlos. Carla Santieri, enhorabuena por la conferencia. Muchas gracias por permitirnos el acceso. Creo que aquí hay una solicitud de Valentina Bernal sobre la línea de tiempo. Si nos las podrían pasar para verla más grande. Bueno, yo creo que ya, siendo allá la 1 de la mañana, ¿cierto? No, sí. No, pero ya. A los profesores, María Pía, a Miguel, a Carlos también por ayudarnos aquí en este contacto. Y por supuesto yo creo que en el marco de la reflexión que han hecho, esto simplemente es una apertura de una discusión deliciosa que entre otras termina en muchas acciones en las ciudades, muchas veces muy positivas. Creo que
si siguiéramos trabajando en esta dirección de unir estos nuevos discursos, estas reflexiones en torno hacia tratar de dinamizar la evolución de la ciudad en este sentido, creo que podríamos tener y seguir teniendo fe en el planeamiento, fe en las decisiones técnicas y fe en que esas decisiones técnicas pueden llegar a un feliz término, que es vivir las ciudades y volverlas, como mencionan ustedes, en lugares que curan. Exacto. A todos, muchas gracias por participar en esta reflexión de la tarde y noche y de ustedes mañana. Y nuevamente los invitamos a una futura conversación en esta subfacultad de Ciencias del Hábitat y de la Universidad de La Salle. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias. nos vemos pronto, seguramente. Gracias por invitarnos. Darnos ese Gracias. espacio. Muchos saludos. Y muchos saludos a todos los amigos que Saludos. sean. Adiós. Gracias. Andrés. Chao. Adiós. Chao.